Juan capítulo 4, verso 21 al 24. El mensaje de hoy se denomina adoración persistente y la idea es que entendamos un poco lo que es la adoración, encontrar en este relato de la vida del Señor una motivación para tener un corazón adorador en todo contexto, en todo lugar, en toda situación. Dice desde el verso 20 al 24, 21, vamos a leer del 20, dice: nuestros padres, ahora vamos a leer el relato, pero es la mujer samaritana con el Señor Jesús. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, le dice el Señor, viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Steve Cole es un escritor y dijo que la adoración es una actitud interna y un sentimiento de asombro, reverencia y gratitud y amor hacia Dios que resulta en la comprensión no solo de lo que es Él, sino de quién es Él para cada uno de nosotros. David Peterson también dijo que a través de la Biblia la adoración aceptable significa, y escuche bien esto, acercarse y dirigirse a Dios en los términos que Él propone y en la manera en que Él lo hace posible. Adoración no es simplemente cuestiones de superficie, no son actos aislados. Adoración es definida y a veces es definida como una actitud de la vida misma. Es más que cantar, es más que el momento de la comunión en la cena del Señor, es mucho más que la obediencia que puedo tener o la sujeción que podemos tener entre unos y otros, es mucho más. La adoración es un estilo de vida. Y me llamaba la atención porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay 4 formas de definir lo que es adoración. Y son 4 términos. Uno es estar postrados. Si hablamos de adoración a Dios es estar postrados ante Él. Otro término es el temor reverencial, porque adoramos teniendo conciencia de quién es nuestro objeto de adoración. Si sé quién es Dios, tengo temor de Él. Entonces la adoración tiene esto del temor reverencial. También la adoración es definida en el Antiguo Testamento como en el Nuevo como servicio. Y finalmente es definida como la alabanza, las expresiones de gratitud y de amor hacia Dios. La idea de esto es que la adoración simplemente es una vida rendida hacia Dios. No solo cuando cantamos, no es solo cuando venimos a la iglesia, no es solo cuando trabajo en un ministerio. Adoración es una vida rendida a Dios. En Marcos capítulo 7, versos 6 y 7, no lo busquen, el Señor le respondió a los fariseos hipócritas, farsantes de alguna manera. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recién veíamos que el Señor estaba hablando con una mujer samaritana, que vamos a ver el contexto, y ahora el Señor está hablando con los judíos, y encima con los judíos de la religión, y los está definiendo como farsantes. Ahí la palabra hipócrita significa buenos actores, pero en realidad ni siquiera eran buenos actores. Eran farsantes de lo que significa ser buenos adoradores, porque tenían una característica, o al menos 3 características, estos fariseos. En principio había una fractura interna entre sus labios y el corazón, porque de labios decían una cosa, pero en el corazón había otra. Ellos habían perdido el enfoque de Dios, porque cuando se pierde el enfoque de Dios se puede decir mucho, pero en el corazón Dios conoce la realidad, y Dios la conocía.
Lo otro es que ellos enfatizaban tanto sus propias normas, sus propias tradiciones, que perdieron de vista la gratitud. Y la adoración tiene mucho que ver con la gratitud. Respondo hacia Dios, hacia lo que Él es, porque estoy agradecido. Perdieron la gratitud, perdieron el enfoque a Dios y finalmente perdieron lo más importante, que es ser perdonados, ser libres de sus propios pecados. ¿Por qué razón? Porque ellos simplemente, con la verdad de Dios, lo único que hacían es atar cargas pesadas a las personas. No hacían que las personas se acerquen en adoración hacia Dios, sino todo lo contrario. Utilizaban la ley para culpabilizar al hombre y para ellos presentarse como un modelo de religión. Y el Señor les tiene que decir, ustedes son hipócritas. La adoración no se trata de eso. Ustedes no traen adoración genuina, aunque por fuera parecen adoradores de la buena religión. De hecho, cuando escuchábamos recién en el pequeño relato con la mujer samaritana, porque es mucho más grande, veíamos que el Señor le dijo, ustedes están equivocados, los samaritanos. ¿Por qué? Porque la adoración viene, la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor. Sin embargo, los fariseos, que tenían una interpretación sana de la ley, habían caído en el sesgo que significa querer esforzarse para entrar al cielo, querer esforzarse para recibir de Dios el merecimiento de la salvación, algo que no podían obtener. Y en todo el relato de Juan capítulo 4, si lo resumimos, encontramos a Jesús que sale de Judea a Galilea. Y normalmente los judíos trataban de evitar Samaria. ¿Por qué razón? Porque los samaritanos eran una raza que se había mezclado con los asirios. Mucho tiempo antes, los asirios habían tomado de cautiverio a Israel y parte de los que se habían quedado en la tierra, de hecho en Samaria, reciben la visita del imperio asirio de cuatro de sus pueblos. Y allí mismo comienza una sincreción, no solamente de cultura, sino una sincreción de religión. Porque los asirios trajeron sus ídolos y era el imperio que dominaba. Y los samaritanos los recibieron. Y cuando los recibieron empezaron a tener relaciones sociales. Y cuando empezaron a tener relaciones sociales comenzaron a juntarse, a casarse, a compartir la religión. Y terminó sucediendo lo que pasó allí en Samaria, donde encontramos a esta mujer acercándose a un pozo donde Jesús se encontraba allí tratando de descansar. Me llama poderosamente la atención porque el Señor vio que era necesario pasar por Samaria, cuando cualquier judío, y más un rabino, lo hubiera evitado. Y el Señor señala a Juan que Juan no tiene mucho recato en señalar aspectos de la humanidad de Cristo, porque Juan presenta mucho más la divinidad del Señor. Pero nos dice Juan que el Señor estaba agotado y cansado y que se sentó en aquel pozo, que era el pozo de Jacob, y allí se encontró con esta mujer. Hay un detalle, que la mujer samaritana se acerca en un horario donde no era típico buscar agua. Las mujeres habitualmente lo hacían a la mañana o lo hacían a la tarde-noche. Pero la mujer samaritana, por detalles que yo sé que ustedes conocen, se acerca al mediodía. Quería estar sola. Y se encuentra al Señor en esa instancia. El Señor rompe las barreras de lo religioso, rompe la barrera cultural, rompe la barrera del estatus social, rompe todo el Señor. Y Él le dice a la mujer, dame de beber. Entra Él en contacto con la mujer. No estaba bien visto que un rabino haga eso con una mujer. Pero Dios está buscando adoradores. Y hace no mucho le decía a algunos hermanos que ese es el Evangelio. Me dijeron, no. Sí, ese es el Evangelio. Dios buscando adoradores y lo hace por su Hijo Jesucristo. Y los busca no en la religión, sino que lo busca en lo peor de la sociedad. Lo busca en donde la gente no va a ir a buscar adoradores. De hecho, es muy interesante cómo los discípulos del Señor cuando lo ven se asombran. Y allí la palabra asombro es una palabra de que quedan estupefactos. ¿Qué está haciendo el Señor con una mujer y encima samaritana? No es que les asombra para bien, qué bueno. No, les asombra para mal.
porque no estaba bien que el Señor esté hablando con una mujer y encima de Samaria. Había algunos detalles de esta mujer. Esta mujer, además de ser samaritana, ¿sí?, reconoce no tener marido. El Señor le dice, bien has dicho, y el Señor la descubre, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, la mujer reconoce su pecado, pero no quiere hablar mucho de ello, y ahí se corta la conversación. Jesucristo le pide agua a la samaritana, y le pide el agua común, del agua que no calma toda sed. Y el Señor se acerca siendo judío, y Él le dice que Él es el don de Dios. Si conocieras, le dice, lo que yo traigo, entenderías qué es el don de Dios. Y vos me pedirías agua a mí, yo te daría de beber a vos. Y esto le trajo una agudeza mental a esta samaritana, que no era falta de entendimiento en cuanto a algunas cuestiones de las escrituras en cuanto al Antiguo Testamento, sobre todo la porción que sí validaban los samaritanos, que era simplemente el Pentateuco. El resto no era Biblia para ellos. El Señor se presenta ante ella como la fuente de agua viva, agua que viene solo de Él, que Él puede darla, que calma toda sed y que produce vida eterna. El agua viva tenía para los antiguos una comprensión de lo que era lo ceremonial. El agua rabínica para lavarse el cuerpo era el agua viva, era un agua, no la vamos a confundir con el agua bendita, pero tenía una cuestión de ceremonia. Pero el Señor estaba hablando de un concepto espiritual del agua, un agua que representa la vida sustentada por Dios. Jeremías en el capítulo 2:13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. El pueblo normalmente se olvidó de Dios, pero acá teníamos una mujer que no pertenece al pueblo, escuchando al Salvador muy atentamente. Él se presenta como mucho más grande que su padre Jacob. De hecho, estaba allí la mujer samaritana en ese pozo, llamado el pozo de Jacob. Y él es considerado profeta por la mujer samaritana. Si usted lee en el verso 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y esto de profeta implicaba que ella no tenía una consideración real de que él fuera el Mesías. Pero había un detalle en ella que tiene que ver con lo que se menciona en Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Vamos a buscarlo. Miren lo que dice. Creo que lo memoricé bien, porque yo siempre, memoria falla. Dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Esta es una profecía mesiánica, ¿sí? En los tiempos de Moisés, y esa profecía está en Deuteronomio, y esa profecía era parte de lo que los samaritanos sí creían. Finalmente ella reconoce que el que estaba con ella es el Cristo. Jesús utiliza el término yo soy, el que está contigo. Esta palabra yo soy es algo que utiliza Juan para referirse al yo soy del Antiguo Testamento, al Dios hecho hombre. Y llegamos a esta instancia donde entran en un pequeño intercambio acerca de lo que es la adoración. Y la samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, ella diciéndole, ustedes los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Claro, ella se estaba refiriendo a Abraham, se estaba refiriendo a Jacob. Ellos adoraron en este monte. Sin embargo, ustedes cambiaron. ¿Por qué? Porque ustedes aceptaron el resto de la tradición judía. Ustedes aceptaron lo que dijo David en los Salmos, lo que dijeron los profetas. Y sí, más vale, le dijo el Señor, nosotros estamos en la verdad. Porque le fue a David en el corazón el sentir de construir el templo, pero no le fue dado a él el permiso. ¿A quién le fue dado? Lo vimos hace un montón. Se lo fue dado a Salomón. Salomón lo construye, y eso fue parte de los permisos que Dios le dio a su pueblo para construir el templo. Sin embargo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, pero el pueblo tuvo un templo, y nunca uno tan extraordinario como el de aquella época. Por eso el Señor le reconviene a ella y le dice,
lo que señala en el verso: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme, este es un imperativo, es como decirle, mirá, ciertamente te estoy diciendo esto. Está llegando una hora donde las cosas van a cambiar. Esto se venía diciendo los profetas, le puede decir el Señor. Y el Señor le podría haber señalado lo mismo que le señaló a los dos caminantes de Maús. Le podría haber señalado lo mismo. Podría haber utilizado los salmos, la profecía, para explicarle acerca de lo que vendría. Pero no fue necesario. No fue necesario. ¿Por qué razón? Porque todo lo que iba a establecer el Señor se iba a concretar ahí mismo, en este pequeño lapso de historia. El culto, la adoración que estaba particularmente establecida en Jerusalén y el pueblo se reunía para la adoración, iba a emanciparse de un lugar específico para estar ya en los corazones de personas que busquen a Dios y que deseen adorarle realmente. Las rivalidades van a desaparecer, ya no va a haber judío ni griego, ni judío ni samaritano, porque el Señor de todo va a ser una sola cosa, que es su iglesia. Algo que no mencioné es que en todos estos detalles los discípulos se habían ido a comprar algo para comer, el Señor estaba solo con ellos. A diferencia de la mujer que se centraba continuamente en el lugar, tenemos que adorar acá en el monte, el Señor se centra en el cómo hay que adorar. Y esto es muy importante. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor. Ustedes ignoran, y la ignorancia en la adoración es su verdugo. Hace poco hablábamos con los jóvenes acerca de este tema y decíamos que idolatría no es solamente adorar a dioses falsos, sino que idolatría es adorar al Dios verdadero de la forma en la cual no hay que adorarlo. Entonces nosotros recordábamos la historia de Nadab y Abiú, que trajeron fuego extraño. Deseo de adorar tenían, pero no podían hacerlo. Obviaron el mandamiento, el cómo Dios permite hacer la adoración. Y cayeron en idolatría intentando adorar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó la vida. Porque estaba prohibido hacer lo que hicieron. Además de que tenían ciertas condiciones específicas para hacer lo que hicieron. La adoración no es simplemente como yo quiero, sino que es reconocerle a Él bajo la forma en la que Él quiere también. Y esto implica no tanto el lugar, sino el cómo vengo a la adoración, cómo me presento diariamente en adoración. Ella no sabía a quién adorar, ni dónde adorar, ni cómo adorar, y Jesús claramente le dice que ya no se trataría de una religión de samaritanos ni de judíos. No se trataría de un templo, se trataría de una cuestión del corazón, de un vínculo con Dios, un Dios que está buscando adoración y adoradores. No es que Él esté sediento, no es una búsqueda porque al Señor le falta. Pero en ese encuentro hay bendición para aquellos que adoran sobre todo. Entonces el Señor le dice más, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene, le dice el Señor. Él está diciendo, ha comenzado un cambio, no solamente circunstancial, sino un cambio total. Porque su ministerio lo llevaba hacia la cruz, pero hacia la cruz de la victoria, hacia la resurrección de la victoria, hacia la ascensión de la victoria y hacia su glorificación de victoria. Y esa iba a ser la razón por la cual todo lo que le está diciendo el Señor en cuanto a la adoración se iba a cumplir. Así que en Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Un tiempo de cambio, un tiempo de salvación. Ahí está el propósito implícito de la búsqueda de Dios.
Porque cuando Dios busca tales adoradores, está buscando personas que crean en su Hijo, que se entreguen a su Hijo y que vivan para Él. Eso es adoración. Dios busca a esas personas, a verdaderos, genuinos adoradores que viven doblando sus rodillas, que están postrados, que tienen esa prioridad. Porque desde que conocieron a Cristo, esa fue su prioridad. Y habla de dos aspectos, en espíritu y en verdad. Espíritu puede referirse, o se refiere al menos a dos cosas. Primero, a una intencionalidad. Ya no como los fariseos. No hagan eso que es simplemente una cuestión externa. Háganlo desde la observancia interna. Háganlo desde lo genuino, desde la sinceridad. Dios no está buscando adoradores perfectos, no existen. No existimos, hermano. O sea, no existe ni el hermano perfecto, ni la hermana perfecta, ni el anciano perfecto, ni la esposa del anciano perfecto, ni el diácono perfecto, ni su esposa. No existe la perfección, hermano, en la iglesia. Pero sí puede existir la sinceridad. Y la sinceridad es lo que cambia la cuestión en la adoración. Porque puede ser que yo me equivoque, puede ser que te equivoques, pero si te das cuenta de eso, no importa el momento. Vas en oración a Dios y le pedís perdón, eso es adoración, estás postrado ante Dios, sos consciente. No se trata de que yo te diga cuántas cosas tienes que hacer, hermano, pero yo creo que la luz te ilumina la mente y el corazón para que sepas dónde tenés que apretar las clavijas. Pero también esto en espíritu tiene que ver con la conformidad que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros, la guía que el Espíritu Santo va produciendo en nuestra vida. Y eso es muy bueno. Yo he notado en este último tiempo que hay algunos pequeños detalles, algunas personas que se han vuelto profundamente adoradores y de acá de la iglesia. No les voy a contar quiénes son, pero a mí me hace sentir bien de cómo Dios va haciendo una obra por el Espíritu Santo en algunas personas con las cuales me estoy relacionando y que eso trae beneficio a sus vidas. Y que simplemente el acercamiento a la palabra les ha hecho un cambio en su manera de pensar y en su manera de vivir y en su manera de priorizar las cosas en sus vidas. No han cambiado ellos, siguen siendo los mismos. Pero ¿saben qué? Aman al Señor y eso se les nota. Lo segundo es que es en verdad. Y esto tiene que ver con las realidades de Dios. Es decir, no nos basamos en cualquier cosa para adorar a Dios. No son nuestros planes ni nuestras formas, son sus formas y es en temor, en reverencia, en servicio y en adoración. Pero también esto significa lo que hablábamos recién, en completa sinceridad hacia Dios. No vengo con un espíritu oculto, sino en sinceridad ante Él, porque el Padre anda buscando tales adoradores. Y el Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él, para que no sea condenado. Y el Señor está con una mujer haciendo todo la antítesis que podía hacer un hombre judío, acercándose como el Salvador del mundo, pero para ella específicamente. Para ella específicamente. Y esto es lo que me gusta del Señor. Porque el Señor rompe los esquemas para bien, para salvación. No lo hace por disensión, no lo hace por división. Él simplemente busca a las personas por amor y buscan que las personas se acerquen a Dios en adoración. Y esto lo vamos a ver al final en cuanto a lo que vamos a aprender en la enseñanza. Realmente Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La grandeza de Dios se representa en su espiritualidad. No está hablando el Señor de metafísica, pero de alguna manera le está diciendo, mira, las razones por las cuales en algún momento ya no será en el templo es porque se va a rasgar el velo, ya todos van a tener acceso al trono de la gracia, pero el trono de la gracia es alcanzable para un corazón arrepentido en el lugar donde esté. No va a ser necesario un lugar específico. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, no es una piedra, no es un lugar específico. Dios trasciende lo material, es mucho más grande y toda persona que tenga un corazón postrado ante Él tendrá acceso a la adoración a Dios. Finalmente le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará
todas las cosas. Ella tenía en cuenta esto de Deuteronomio 18:18. Va a venir un profeta, va a venir el Cristo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Muy pocas veces el Señor se representa a sí mismo como el Mesías. Muy pocas veces en la Escritura el Señor le dice a alguien, yo soy el Mesías. Pero me encanta que el Señor se lo haya dicho a una mujer y además que sea una mujer samaritana. Porque esto rompe todas las barreras. Y muchas veces la adoración, hermanos, está impedida en nuestra vida por barreras, impedimentos. Impedimentos que muchas veces se acercan de forma circunstancial a nuestra vida y Dios los permite. Dios los permite para que deseemos genuinamente la adoración que Él también espera, que Él espera de nosotros. Básicamente no es el lugar, no es la tradición. La adoración no es lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, porque hemos visto que es obra de Dios en nuestro corazón. Por ende, los adoradores tienen que amar al que adoran. Tienen que creer en el que adoran, tienen que haber entregado su vida y estar postrado ante el que adoran. Pero es una construcción que Dios hace en nosotros. Ríos de agua viva corren adentro de la persona que adora. Han creído en mí y yo soy fuente de agua viva. Tomad esta agua. Y cuando la adoración obedece los principios de Dios y es promovida por una vida de sujeción a Dios, eso tiene un resultado positivo en nosotros, porque como le decía recién, santifica la vida. Te santifica, te separa del pecado. Empezás a ver que el pecado es algo que puede impedir que adoremos realmente al Señor. Finalmente, hay adoración que no es adoración, y con esto quiero terminar. Dios está buscando verdaderos adoradores, es decir, que puede haber adoradores falsos, ¿sí? Era fácil en aquella época señalar quiénes eran paganos, ¿sí? Hoy es fácil señalar quiénes no son adoradores. Pero a veces es difícil distinguir corrientes que son cristianas y que aún son corrientes que son falsas en cuanto al cristianismo. ¿Cuánta gente sigue a Cristo de forma equivocada? No te puedes acercar a Dios de cualquier forma. No te puedes acercar a Dios como los testigos de Jehová que niegan a la divinidad del Señor, por ejemplo. Eso es una adoración falsa que no termina en ningún lado, es como la adoración de los samaritanos. Intentaban adorar al Señor, pero terminaban en un pozo, adoraban en ignorancia y terminaba en la guillotina esa adoración, no servía para nada. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta la verdad de Dios. Lo difícil es cuando dentro del cristianismo, ¿sí?, se confunde la adoración y se confunde a los adoradores que han caído en cuestiones que los aleja de una adoración genuina. Hablábamos recién que la idolatría no es solamente adorar dioses falsos, sino también es adorar al Dios verdadero de la manera inadecuada. Y se puede errar a partir de una vida que exagera, por ejemplo, una circunstancia emocional, como que ese es un momento de adoración, pero que después vive en falta de temor a Dios. Porque la adoración es estar postrado, es obediencia, es servicio, es temor reverencial, es alabanza. Pero mucha gente cree que adoración es una circunstancia momentánea de emocionalidad. No. Hay personas que creen que esas adoraciones han caído en un vacío porque realmente no adoran. También se puede errar a partir de una vida que exalta simplemente lo religioso o lo intelectual. Eso que tienen un montón de conocimiento de la Biblia, que está bien, pero no, eso no es sinónimo ni de sometimiento a Dios ni de obediencia. Hay mucha gente que sabe mucho, que puede explicar lo que es la obediencia, pero que nunca ha obedecido, que nunca se ha sujetado a nadie. Siempre hubo falsos adoradores, lamentablemente, hermanos, cuyos labios declaraban a Dios, pero que su corazón, como leíamos al principio, estaba lejos de Él. Lo peor de todo es que a veces surge dentro de los ambientes donde tendría que eso no existir. Y esto es un llamado a la atención para que no haya impedimentos de nuestra inconducta como cristianos. Tenemos que estar rendidos primero a Dios para que entonces nuestra adoración sea genuina, porque va a ser el resultado de eso. Dios está buscando adoradores, pero ahora adoradores verdaderos, adoradores que estén motivados
por la búsqueda del Padre, que sean conscientes, mira, el Padre me buscó, me ama. Juan 3:16, unos versículos antes de esta charla, lo tenemos como nos amó Dios, que amó y entregó a su Hijo unigénito, motivados por un espíritu sincero, pero también guiados por el Espíritu Santo y motivados por la verdad personificada de Cristo que ha sido testificada en su palabra. A mí me gusta mucho cómo termina el texto, ¿sí? Se nos dice desde el verso 39 al 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho, todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los discípulos, vengan, no sean fariseos, le dijo a los discípulos, quédense con los samaritanos. Ustedes saben que Juan y Jacobo tenían buenas intenciones con los samaritanos. Si podrían ellos haber hecho descender un rayo y que quiebre Samaria, la región entera, lo habrían hecho. Pero el Señor los hizo quedar con los samaritanos, ¿cuánto? 2 días. Y dice que creyeron mucho más por la palabra de Él. Y fíjense el resultado de esto, que es la adoración. Esta es la adoración genuina. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Adoración genuina. Adoración genuina. Palabras que demuestran que el Padre llegó a esos corazones y que produjo el resultado que tenía que producir en salvación y vida eterna. Hay que convertirse en adoradores verdaderos, hermanos. Esto significa que nuestra vida estará todos los días un poco más afianzada en glorificar a Dios. Esto significa que tenemos que trabajar para madurar nuestra adoración y no para ser siempre los mismos. No importa la etapa en la que estés, hermano, de tu vida espiritual, pero no podemos seguir siendo los mismos. Por eso hablábamos de persistencia. Estos mensajes tienen esta característica. El seguir haciendo lo mismo nos va a ayudar a que todos los días seamos un poco mejores. Hoy hablaba con mi colega que me está enseñando a operar y me dijo, mejoraste un poquito. ¿De verdad? Le dije yo. Sí, me dice, mejoraste un poquito. Bueno, yo ni me di cuenta. Me dice, es todos los días un poquito y yo voy notando mejoras en tus habilidades. Y yo hago lo mismo. La persistencia en nuestra vida espiritual hace que nuestra adoración se vea mucho más madura y fructificada. Se eliminan los factores que impiden que nuestra adoración sea genuina. Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por la misericordia de Dios que se presenten en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración racional. Llamémosle así. La versión mía habla hoy. Pero ¿saben qué? La palabra que Pablo dice a lo siguiente es muy importante también, que es que no nos conformemos al mundo, no tomemos la forma del mundo, permitamos que el ser adoradores nos transforme, que transforme nuestro entendimiento, para que podamos entonces comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero esto también significa algo muy importante, hermanos, y con esto termino. Y es que vamos a enfocarnos en una adoración que es corporativa, que no es simplemente mi adoración. Hay una parte muy personal de la adoración, ¿o no? La mujer samaritana reconoció, Él es el Señor, pero después fue a buscar la corporación. Dijo, le voy a decir a todo el barrio, a todos mis familiares. Y fue y lo buscó. Y estos vinieron. Y estos conocieron al Señor, lo conocieron, estuvieron 2 días con Él y eso fue un beneficio. Nosotros como verdaderos adoradores no podemos entorpecer la adoración de otros. Como cristianos nunca deberíamos ser un impedimento para que otros adoren al Señor. Pablo decía, busco fruto para que abunde en vuestra cuenta, hermanos. Yo busco fruto en ustedes, no busco impedirlos. Y saben, les voy a decir algo, le dijo a los filipenses, lo que ustedes me entregaron a mí, que me mandaron esa ofrenda, a mí fue olor fragante, sacrificio acepto y agradable, no solo a mí, sino también al más importante de todos, que es a Dios. Adoración genuina, hermanos, adoración
persistente. Que el Señor nos ayude a encontrar aquellas cosas que por ahí nos impiden, para que podamos ser adoradores, no solamente de un momento, sino adoradores como un estilo de vida. Que el Señor les bendiga.